Tercera parte de la entrevista con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Y me gustaría, presidente, hablar de su personalidad y un poco también de la del presidente Hugo Chávez. Hay quienes dicen, al margen de las diferentes tendencias políticas que tienen, que ustedes se parecen. ¿Cuáles cree pueden ser sus semejanzas con el presidente Hugo Chávez? ¿Tienes otra pregunta, Gladys? ¿Diferencias? ¿Tienes otra pregunta? No, por ahora. Así dijo el presidente Chávez en algún momento. Sigue con la otra pregunta, Gladys. ¿No cree definitivamente que haya algunas semejanzas con el presidente? Se las puedo recordar, ¿eh? Le puedo recordar, una vez que no le gusta que lo contradigan. Sigue con la otra pregunta, que Gladys. Lo critiquen tampoco le gusta. Sigue con la otra pregunta. Y bueno, aspiró a la reelección. Sigue con la otra pregunta. Tampoco podemos hablar de la reelección. ¿Por qué no podemos hablar de aquellos temas que podrían resultar para usted incómodos? ¿Ahí no se parece al presidente Hugo Chávez? ¿Qué tema en cuanto a mi gobierno crees tú que es incómodo y que quieres tratar? Bueno, sobre su gobierno todavía me queda por hablar bastante. Quedan dos espacios más de entrevista. Sí, no, porque el tema aquí es, yo tengo una responsabilidad de un gobierno que dirigí 8 años. Y esa responsabilidad tengo que asumirla en cualquier escenario. Lo único que te digo es esto. Cuando yo llegué a la presidencia de Colombia, el país había tenido años en los cuales habían asesinado 15 periodistas. Una de nuestras propuestas de la seguridad democrática fue darle protección efectiva al periodismo. Tuvimos años en nuestro gobierno con 0 asesinato de periodistas. Ningún medio de comunicación de Colombia pueda levantar la mano para decir que el gobierno nuestro lo afectó. Ahora bien, le puedo preguntar que quede muy importante eso, que eso es básico, porque yo le propuse al país y busqué ser congruente con eso, una política de seguridad con valores democráticos. Igual pensaba hablar de sus logros más adelante, presidente, y creo que sobre eso seguramente se va a extender porque, bueno, hay quienes reconocen y de hecho decidieron reelegirlo y ganó Santos también, quien era parte de su gobierno. Ahora, en lo personal a mí me gustaría consultarle algo porque, caramba, lo vimos durante muchos años tener que manejar la relación con el presidente Hugo Chávez de una manera diplomática, con aquello de evitar, por supuesto, los inconvenientes por el uso del micrófono, como se le dice esa diplomacia de micrófono, pero bastantes insultos recibió. Le pregunto al ser humano, no al expresidente, no al político, no al abogado, al ser humano, a Álvaro Uribe, ¿qué sentía cuando se le insultaba? Recuerdo una médica con una gran riqueza espiritual que en mi primera salida al exterior como presidente de Colombia me dijo: recuerde siempre que usted representa los intereses del país. Entonces mantenía condicionados los intereses del país. Eran un condicionante para mí. Entonces no pensaba en lo que tenía que ser mi reacción personal, sino en los intereses del país. Y por supuesto también sentía que más allá de lo que pasara con un gobierno, yo tenía que tener en consideración un pueblo. Y por eso me preocupaba la representación de los intereses de Colombia y el respeto al pueblo de Venezuela. ¿De qué herramienta se valió para manejar sus emociones? El ser humano tiene muchas o muy poquitas, yo le confieso. ¿Usted quiere que le diga cosas de esas? Yo hago yoga nidra, lema exploración. Eso me ayuda a controlar emociones. No he podido sentir miedo. Quizás es un error en la vida. ¿Por qué no? No sé. De pronto cuando yo nací, la enfermera le presentó a mi papá el muchachito y mi papá le quitó el piñón del miedo. El miedo alerta ante los peligros. Pero hay alertas sin miedo. Esas son más efectivas. Cuando usted se alerta con miedo, se bloquea y no procede eficazmente. También he tomado boticas bioenergéticas recetadas que ayudan mucho.
y hago deporte 5 veces a la semana. ¿Solo o acompañado? Depende. Cuando dormía en las brigadas, en los cuarteles, trotaba con los soldados, con los policías. ¿Dónde vive? Vivo cerca de Medellín. Está viviendo hoy día Sí, cerca de desde el Medellín. 7 de agosto he pasado en un avión. Increíble, pero mi casa es cerca de Medellín. ¿Son muchas las veces que está acá en Washington? Es la segunda temporada porque tengo un compromiso con la Universidad de Georgetown y he venido cumpliendo ahora la segunda temporada en estas 2 últimas semanas. ¿Qué hace? ¿Conferencias? Soy profesor visitante e intervengo en una serie de materias. Por ejemplo, la semana pasada hubo 20 horas de clase y esta semana hay otro tanto. Para el presidente Chávez está en la cuna del imperio, en la capital del imperio. Le pregunto acá, porque además lo han señalado también, como que podría estar usted o pudo haber estado en su momento como presidente cuando no se entendía con el mandatario venezolano, dirigido por el gobierno de Estados Unidos. Acá el gobierno ha aprovechado su estada, su permanencia en Washington para consultarlo sobre temas de Venezuela, sobre sus relaciones con Venezuela, para buscar de algún tipo de información de lo que fue su experiencia como presidente y en esa relación binacional. Yo cumplo solamente una tarea aquí. La tarea aquí de cumplirle a la universidad, defiendo mis ideas, mis convicciones, estudio. Para enseñar fundamentalmente hay que estudiar. Y te voy a contar esto, Gladys. Mi elección como presidente de Colombia no se debió a nada distinto que a la sublevación del pueblo colombiano contra una debilidad histórica que nos había dejado sucumbir en la violencia. Lo mío es una implosión de desagrado del pueblo colombiano contra una violencia histórica. Esa es la causa eficaz de mi elección. Hablando de esa violencia y decisiones que usted tomó, una fue acordar con Estados Unidos que los militares entraran a sus bases y operaran desde su territorio. Esta política de las bases militares y esta decisión fue muy cuestionada por algunos gobiernos, entre otros el del mandatario venezolano, el presidente Hugo Chávez. Incluso utilizó este tema para atacarlo con fuerza. Ahora la Corte ha fallado en contra, o por lo menos ha dejado sin efecto mientras el Congreso decide. ¿Cómo queda usted? ¿Qué piensa sobre esa decisión de la Corte de revisar? Algo bien importante que ocurrió en Colombia fue el Plan Colombia, que lo firmó mi antecesor. Se ha constituido en una ayuda práctica de los Estados Unidos a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Yo diría que Colombia ha recibido ayudas retóricas y una ayuda práctica. En muchas partes nos dan palmaditas en el hombro, sentido pésame, pero ha habido una ayuda práctica que es el Plan Colombia. Yo lo respaldé, fue útil en mi gobierno para combatir un fenómeno interno de narcoterrorismo, mejoró mucho la seguridad en Colombia, en favor de todos, de mis amigos, de mis opositores, de los trabajadores, de los empresarios. Ahí está la reducción del secuestro, de las masacres, la reducción del crimen, el aumento de la tasa de inversión, el mejoramiento del ingreso, las primeras bases para que el país pueda, a través de una agresiva política social, superar la pobreza. Entonces, yo diría que este acuerdo, que no es un acuerdo como usted lo está presentando, es un acuerdo para tener una lucha conjunta contra el narcotráfico con soldados colombianos. En territorio con colombiano. Soldados colombianos, por supuesto, porque es que allí es donde hemos tenido el epicentro de estos grupos narcoterroristas. Y como se ha hecho con el Plan Colombia, y es una lucha que se ha llevado a cabo con soldados colombianos. Entonces, ¿qué es lo malo? Que más grave me parece a mí, y que si no tiene presentación, es que se haya hecho en América del Sur tanto escándalo con ese acuerdo, que además lo revelamos en su detalle a la comunidad internacional con toda transparencia y nada se ha dicho con los anuncios de desarrollos nucleares por parte de países que no han aceptado la vigilancia que se deriva de los protocolos que desarrollan la Convención de No Proliferación de Armas Nucleares. Eso es lo que me parece a mí grave. Mientras un acuerdo contra el narcoterrorismo, que es un flagelo de la humanidad,
se denuncia con tanta injusticia, se guarda silencio frente a anuncios de desarrollos nucleares sin voluntad de recibir vigilancia. Y usted me pregunta lo de la Corte Constitucional. Yo diría que en Colombia se ha cambiado la jurisprudencia. En el pasado, cuando se firmaron acuerdos semejantes de otros gobiernos, como cuando firmaron el Plan Colombia, cuando firmaron unos acuerdos para la vigilancia marítima, para la vigilancia aérea, nunca la Corte Constitucional interpretó que eso necesitaba la aprobación del Congreso. En esta oportunidad se ha cambiado la jurisprudencia. Yo conozco el anuncio de prensa, no la sentencia. Por supuesto, lo respeto. Y hasta donde entiendo, hasta donde informó la Corte Constitucional, no hubo una objeción de fondo, sino de forma. No hubo una objeción a la materia, sino al procedimiento. Estima la Corte Constitucional que por la naturaleza de los temas habría que asimilar eso o darle tratamiento de un tratado internacional que requeriría ratificación por parte del Congreso.